palabra del que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía en acción de gracias a Santa Maravillas de Jesús, por una intención a la Virgen, por Raquel María Guglielmo, familia Massei, Maitucu, Mateo Mosconi, Romina Marcela, Norma Beatriz, Leonardo José Fedele, una intención particular de Sergio Gustavo, por la salud de Tiago, Emma, Adrián Torres, Gerardo Pedernera, Cristina, Enrique, Esther, Alejandra, Karina, Marina y Dalberto, Luciano Borga, Mónica, María Eugenia, Esteban, Santiago, Lucas, Bautista, Ricardo, Susana, Alberto, Carmen, Martín Castillo, Juan Pablo, Nancy, Carmen, Pedro, Roberto, Miquel, miembros de la familia de Pie, Agostina y Vilma. Por el eterno descanso de Santiago Sediari, Alberto Jorge García, Alicia Dongo, Nelly e Higinio Batalianes, Manuel y Delfina Fox, Marta, Juan Carlos, Raúl, Pura, Alberto, Beatriz, Guillermo, Ida, Fátima, Agustín, Miguel, José Antonio, Julio, Nelly, María Inés, Celia, Manolo, Carlos, Lucy, Elena, Miquel, Daniel, Payuca Campos, Almas del Purgatorio, José Massei, Elena, Saturnino y Berta Parma. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista. Señor, hablaba de tu ley delante de los reyes y no fui confundido. Me deleitaba en tus mandamientos que tanto amo. Abramos nuestro corazón a Dios al comenzar la Eucaristía. Pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité,
para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que habían muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo
y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un relato programático en la actitud misionera de Jesús. Este relato en la sinagoga de Nazaret sintetiza lo que será su ministerio público, que al inicio encontrará reconocimiento y aplausos, pero después hostilidad, persecución y muerte. La sinagoga reunía a lo que podemos llamar lo más selecto de Israel, sobre todo los escribas y fariseos, las personas que tendrían que haber reconocido al Mesías en primer lugar y que sin embargo empezaron con algunas objeciones. Si bien al inicio estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, después empezaban a preguntar: ¿no es este el hijo de José? Y nadie es profeta en su tierra. Entonces empezaron las hostilidades y Jesús hace notar que Elías y Eliseo, que son los profetas más emblemáticos de Israel, fueron enviados a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio. Dos personas que sintetizan las 4 categorías de personas periféricas o marginales en tiempo de Jesús: las mujeres, los paganos, los pecadores, porque la lepra se asociaba al pecado, y los pobres sobre todo. En este Evangelio de la Misericordia, que es el Evangelio de Lucas, Jesús tiene por interlocutores y sobre todo por beneficiarios de su servicio pastoral, sobre todo de sus gestos y palabras de misericordia, a los pobres, a las mujeres, a los extranjeros y a los pecadores, es decir, a los que no cuentan en la sinagoga, a los que no cuentan dentro de lo más selecto del pueblo de la primera alianza. Y esto tiene un carácter casi provocativo, porque Jesús dice, bueno, esto se ha cumplido hoy, y el hoy expresa siempre la acción salvífica de Dios. Hoy les ha nacido un Salvador, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ha entrado la alegría en esta casa, le va a decir a la gente que estaba reunida en torno a Zaqueo. Ese hoy expresa salvación, y Jesús lo dice de sí mismo en referencia al texto de Isaías que hablaba de los tiempos mesiánicos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Jesús es enviado entonces a personas periféricas y con eso se va a ir cumpliendo la promesa mesiánica. El Mesías debía hacer eso. También Pablo dice presentarse no con el poder persuasivo de la sabiduría humana, sino con la fuerza del Espíritu, con el poder del Espíritu. Dice, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante, porque la idea es que no se convencieran por su fuerza de argumentación, sino más bien por el poder de Jesucristo, por la cruz de Jesucristo, que es necedad para los gentiles, para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y salvación de Dios para los creyentes,
dirá el mismo Pablo en otra parte. El misterio de la cruz está en el centro de la vida también de Juan Bautista. Hoy celebramos la memoria de su muerte, de su martirio. Recordamos un poco el marco de esa muerte en la corte de Herodes, cuando un poco pasado de copas, Herodes promete cualquier cosa a Herodías, la sobrina suya, hija de Herodías, la mujer que en realidad no era suya sino de su hermano. Juan Bautista más de una vez le había recriminado esa situación de adulterio en la que vivía, que no le correspondía hacer eso, y Herodes, pasado de copas, le promete a su sobrina cualquier cosa, incluso la mitad de su reino, dice, una alusión implícita a un posible matrimonio, con lo que vemos que toda la vida de Herodes era muy confusa, muy enredada, y a instancias de la madre de Herodías va a pedir la cabeza de Juan Bautista. Ahí tenemos el contraste entonces entre la superficialidad mundana de Herodes y la integridad martirial de Juan Bautista. De hecho, en los evangelios, la muerte de Juan va a preludiar la muerte de Jesús. En cierto modo, Jesús sale a escena una vez que Juan anticipó su propio destino, es decir, va a ser precursor en todo sentido, también en la muerte martirial. Y este en realidad es el camino de los cristianos, a veces sin llegar, por supuesto, a tales extremos, pero muchas veces lo que acontece al inicio es más bien sorpresa, admiración, aprecio, pero después cuando realmente se va manifestando como más radicalmente la fuerza del Evangelio y las exigencias del Evangelio, el evangelizador que en serio encarna esas actitudes de Jesús empieza a experimentar cierta resistencia, cierto rechazo. Y es normal, porque el Evangelio nos pide ir más allá de las inclinaciones naturales, nos pide una autotrascendencia en Dios que va más allá de lo que normalmente buscamos y queremos. Si nos pide justamente ser buena noticia para los pobres, para los marginados, para los pecadores, para los que no cuentan en una determinada sociedad, evidentemente el centro nunca nos va a valorar o nos va a apreciar. Los miembros de la sinagoga de entonces y los de ahora van a ir generando rechazo progresivo y van a ir tendiendo trampas. Es lo que le pasó primero a Juan Bautista, después a Jesús, pero es también el camino normal de cada uno de nosotros como discípulos misioneros. En última instancia, estamos siempre en camino hacia la Pascua. Como Jesús subía a Jerusalén, donde debían cumplirse las Escrituras, también nosotros estamos en camino hacia nuestra propia Pascua, del modo que el Señor nos vaya mostrando. Pero por eso no tenemos que esperar un camino de aplausos y de reconocimientos, sino muchas veces de silencios y a veces también de hostilidad. Los frutos se van viendo después. Lo que el verdadero evangelizador, ungido por el Espíritu, lleno del amor de Dios, va sembrando, no se ve inmediatamente. Las personas no lo ven inmediatamente. Se va viendo con el tiempo, justamente porque es algo profundo. Es lo contrario de lo que pasa con el demagogo. Inicialmente parece cosechar siempre aplausos, pero después con el tiempo vamos viendo que su persona, su figura no termina bien, incluso muchas veces es después olvidada. Por eso le pedimos hoy al Señor, por intercesión siempre de María en esta casa, pero de un modo especial también hoy por intercesión de Juan Bautista, que nos dé esa capacidad de vivir con integridad el misterio de la cruz de Jesucristo, que es signo de vida para los cristianos, porque no termina todo en la muerte, sino en la resurrección y la vida. Para los cristianos la cruz es expresión
de una vida ofrecida hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, nos dice el Evangelio de Juan al inicio del capítulo 13, Jesús los amó hasta el extremo. Que así sea. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clamaba en el desierto y confirmó valientemente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles y en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús Salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Juan el Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber.
Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora vamos a hacer la aspersión con el agua para la renovación de nuestra vida en el Espíritu y también para la bendición de los objetos religiosos que hayan traído. Que tengan una muy buena semana, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.